Hay una revolución que... Toda pavada de radio. Pero me da ganas, últimamente, lo venía pensando, de que el Piripipí arranque con la vieja y nunca bien ponderada sección de humanidades de Yami. Como una forma de entrar con algo más humano a algo que inmediatamente se transforma en política, la lucha por el poder y todo ese tipo de cosas que vamos contando. Así que arrancamos hoy justamente con la sección de humanidades de Yami Segovia. Dale. Bueno, y la noticia que tiene que ver con la humanidad en el día de hoy tiene como protagonista a la familia Yankelevich, porque ustedes saben lo que sucedió con Mila Yankelevich, la más chiquita de la familia, donde falleció luego de una barcaza que impactara en el velero en que se encontraba ella con otras niñas, donde realizaba una actividad de chicos en un campamento de verano. Pero lo que tiene que ver con la humanidad es la reconstrucción, la resiliencia y el amor de familia, ¿no? ¿Por qué? Porque Valentín Yankelevich, el hijo de Romina, creo que es el hijo del medio de Romina Yan, bueno, hace un tiempo conocimos que se dedicaba a la carrera de autos. De hecho, creo que en abril de este año debutó en el Turismo Carretera 2000, y lo cierto es que este último fin de semana, bueno, corrió una carrera, y ante el dolor familiar que están atravesando, donde están acompañando a Tomás, al papá de Mila, tanto Gustavo como Cris Morena, sus padres, bueno, se ve que se tomaron algún momento para apoyar también a Valentín, y vieron la carrera de Valentín y le escribieron unos mensajes donde también te muestra ahí cómo están. La pelea, ¿no? por sobrevivir. Tal la cual. pelea por seguir viviendo pese a todo, ¿no? Tal cual. Los dos escribieron en ese posteo donde Valentín publica una foto de la carrera y Gustavo le escribió: Valen querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia. Es una forma de decirles a todos los que nos quieren, nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir. Te digo que lo leo y se me pone la piel de gallina, pero no solo fue Gustavo que escribió en ese posteo, sino Cris Morena también dijo: estamos con vos, Valen, tu corazón corre junto a toda nuestra familia, estamos orgullosos y felices porque vos estás a pleno, y lo más importante para nuestra familia es el amor que nos une en todo, y a pesar de todo, siempre juntos. Una gran performance hoy. Vamos con todo, muy felices por tu camino y apoyándote a fondo. Te amo. Ese mensaje le deja Cris Morena, también dándose lugar, ¿no?, a poder compartir, en este caso, una buena noticia o el apoyo a otro familiar en medio de un dolor desgarrador y una tragedia tremenda como la que ya conocemos. A ver, si mal no entiendo, Valentín es hijo de Romina Yan, sí, que es la hija de Gustavo Yankelevich, y de Cris Morena, que falleció. Sí. Y a su vez es primo de la nenita de Mila, que es la hija del otro hijo de Gustavo, claro, de Tomás. Con quien Gustavo contó que estuvieron mirando la carrera de Valentín. Conmovedor, de verdad. Bueno, 8 o 10 minutos de la mañana, dale. Bueno, en este contexto nos metemos en la información política, que tiene una historia como eje del Piripipí de hoy que es impresionante. Yo, cuando la miro y la recontramiro, no puedo creer lo que estoy contando, lo que voy a contar. Creo que la mayoría de ustedes conocen la historia, pero por ahí no la conocen en sus detalles. Básicamente, la noticia de ayer que explica esta historia es que el presidente de la Nación, Javier Milei, presentó un escrito ante la justicia para explicar por qué se niega a bajar un tuit agresivo contra un chico autista. El chico autista se llama Jan Mouche. Ahora vamos a contar la historia, porque la magnitud de la historia no se entiende si no se cuenta la historia paso por paso. El argumento que da, se los leo textualmente. Yo no puedo creer, porque viste cuando decís, ¿eso escribió? ¿Eso presentó? ¿Sabrá él lo que hizo? Pero además el texto tiene un tono que es el tono de él. Nadie le dijo: che, ¿está mal lo que estás haciendo? En ningún momento él registra que se está peleando en público con un chico autista. Ustedes saben, brevemente, la historia es que en un momento en la lucha de las familias de discapacitados para que recuperar los fondos que este gobierno les quita, ya eso es increíble que pase,
tiene cierto protagonismo un chico autista que va a los medios que se llama Jan Mouche. Y en ese contexto lo empiezan a agredir. A ver, lo de las agresiones es tan brutal, tan increíble, que merece un capítulo aparte. Cuestión es que Jan Mouche, uno de los que lo agrede es el presidente con un tuit. Entonces Jan Mouche le pide a la justicia que el presidente retire el tuit. La justicia le dice, che, ¿podés contemplar la posibilidad de retirar? Y el tipo sube la apuesta contra un niño autista. O sea, ya que se pelee con María Becerra, ya que se pelee con Lali Espósito, ya que se pelee con personas que no le han hecho nada, que hagan campañas terribles contra cualquier persona que se le ocurre en cualquier momento, ya es raro, ya es bizarro, ya está mal. Pero que se la agarre con un chico autista, y Jan Mouche pide que retire el tuit, y él escribe: el hecho de ser niño menor de edad y activista no implica que deje de ser una personalidad pública, y que como tal puede que su imagen aparezca publicada en redes sociales, e incluso que personas puedan opinar sobre las intenciones o el uso que otras personas como políticos y o periodistas hacen de esas entrevistas. Sin perjuicio de ello, jamás he realizado ninguna opinión ni propiciado una ofensa a la persona del actor. De la misma manera que todos los días políticos, ciudadanos, activistas, entre otros, hacen publicaciones de sus opiniones sobre mi persona, y lo hacían antes cuando ni siquiera ocupaba un cargo público en base a mis opiniones, yo tengo el derecho de dar mi opinión y expresarla sobre la actuación del periodismo, aun cuando en ella esté contenida en el reposteo de una publicación donde aparece la imagen del actor, máxima que se trata de una persona pública por ser un activista. Él se refiere a un chico autista como una persona pública por ser un activista. A ver, vamos a contar, ahora rebobinemos un poquito y vamos a contar la historia hacia atrás. ¿Qué fue lo que pasó? En el mes de febrero, Jan Mouche y su mamá dan una nota en medio de las primeras movilizaciones para que, y en medio de la angustia que todos sabemos que están atravesando un montón de familias de discapacitados. En ese contexto cuentan los dos, Jan en particular, que estuvieron con Diego Spagnuolo, que es el encargado del tema de discapacidad del gobierno y abogado personal de Milei, y que en esa entrevista Spagnuolo le dijo: bueno, ¿por qué vos tenés que tener más derechos que yo? ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no, por ejemplo? Así cuenta la anécdota, escucha. El Estado tiene que estar presente. Tiene que estar presente. A mí lo que más me dolió de la reunión con Spagnuolo fue que me diga: si vos tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado. Que diga que los derechos adquiridos, o sea, no son derechos adquiridos. O sea, a nosotros nos costó mucho poder lograr esos derechos, y que en realidad él nos hizo un cuestionamiento también, que fue literalmente: ¿por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no? ¿En serio dijo eso? Sí. Dijo eso. Dijo, ¿por ¿El qué? funcionario de la Agencia ¿por qué Nacional de vos pagás Discapacidad? ¿por qué vos no pagás peaje y yo sí? ¿Por qué vos no pagás estacionamiento y yo sí? Y la respuesta fue: ¿cuántas veces vos vas a hacer una terapia, no? ¿Cuántas veces te acercás a...? Nosotros con Ian Terapia muchas veces que tenés que pagar. A ver, Spagnuolo es el encargado del área de discapacidad del gobierno que ha sido desmantelada. Es decir, cualquiera que conoce qué pasó ahí, la cantidad de despidos, la cantidad de gente que quedó, las condiciones, fue realmente la dinamitaron. Es decir, es algo que hoy prácticamente no existe. En una entrevista posterior con Paulino Rodríguez le muestra a Jan que Spagnuolo lo había desmentido en otra entrevista con Trebuch. Y Jan en un momento se desequilibra y se pone a llorar, y este fue el momento que desató todo lo que vino después. Escucha. Tampoco es que nosotros coscamos en nuestra intención ofender a Spagnuolo. Si nosotros, o sea, realmente ves lo que estamos diciendo, nada más contamos una anécdota. Que él, una vez estábamos ahí hablando en el programa. No, en el cuando fuimos a la programa. Andis. No, perdón, dije programa de error porque estoy muy nervioso ahora. Tranquilo. Es que queríamos ir con el objetivo de hablar sobre este tema de las pensiones, de toda la crisis que desde hacía rato que hay en discapacidad. Solamente que recién ahora, como empezó a colapsarse todo el sistema, empezó a ocurrir, y cuestión que yo me sentí bastante negado. Tranquilo, Pam. Tranquilo. No puedo hacer esta nota. Bueno, no puedo tranquilo, hacer esta tranquilo. nota. Bueno, No tranquilo. puedo hacer esta nota. Tranquilo, toma un poquito de agua. Tranquilo, yo tranquilo, sigo. Ian. Yo me quedo acá con vos, yo sigo hablando. Mamá, ¿sí? mamá se queda con vos. Me dijiste que no tenía que llorar, pero no puedo. Bueno, no está bien.
Bueno, este episodio, que es un episodio realmente angustiante, es lo que dispara una campaña miserable, brutal, cínica, canalla contra este chico en las redes. El primero que dispara, porque el tema no es Milei dice, yo nunca hablé de este chico, pedazo de cinismo, ¿no? Porque él habla de él, es lo mismo que hace con Tamara. Dice, esta situación es prostitución, pero no la nombra. Entonces cuando Tamara dice, me está diciendo prostituta, dice, yo no la nombré, no hablaba de ella, en ningún momento le dice. Eso cuando es lo mismo que hacen Davos. Que dice, bueno, hay una familia gay que abusó de un niño, con lo cual, en última instancia, todas las organizaciones de defensa de los derechos de los gays son pedófilos. Y vos decís, yo no dije que los gays son pedófilos. Entonces, siempre se pone al borde de decir cosas, quedándose con algún rulito para decir, no dije lo que todo el mundo me atribuye. Es un método muy habitual de Milei, y lo voy a aplicar ahora con Ian Moche. Milei, hay una cuenta del mileísmo que se llama Hombre Gris, que lo muestra a Ian con Paulino Rodríguez, a Ian con Cristina y a Ian con Massa. Entonces, lo que muestra, y dice con Pautino, a Paulino Rodríguez todo el tiempo le dicen Pautino ellos, con CFK, con Massa. El Hombre Gris pone, Pautino llevó a un nene con autismo para que opine contra Milei. Resulta que el nene, Ian Moche, viene de una familia ultrakirchnerista y ya lo habían utilizado con Massa y Cristina Kirchner. Milei retuitea y dice, Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los cucas, no falla. Es cierto, Milei habla de Paulino Rodríguez diciéndole Pautino, cosa que también merecería un juicio. Pero además de eso, pero en medio de eso, retuitea cosas que se dicen contra la familia de Ian y ponen la imagen de Ian con uno, con otro, etc. Esto no termina acá. El gordo Dan tuitea, hijos de mil puta, los psicópatas kirchneristas de los padres que utilizan al hijo con autismo para hacer política. El kirchnerismo es una enfermedad mental incurable. Fíjense los términos. Lilia Lemoine empieza a hacer campaña para que le quiten el chico a la madre. Y entonces dice que la madre se basa en un tuitero, otro de los personajes que alguna vez hay que describir, en un tuitero del mundo libertario que dice que la madre tiene una enfermedad y que de esa enfermedad, derivan otras cosas, y dice, si la info es real, o sea, pone un condicional, ni siquiera afirma que la info es real, esa mujer necesita un psiquiatra y alguien tiene que proteger a Ian del maltrato de su madre. Es maltrato infantil. Callarse frente a una situación es ser cómplice del maltrato, frente a una situación que ni siquiera ella afirma que existe, porque lo pone en condicional. Imagínate en una familia que ve como hombres y mujeres del poder, porque el chico llora cuando dice me están discriminando como discapacitado, empiezan a hacer campaña en las redes para que lo separen de su mamá. Eso hicieron. El Hombre Gris, que se sepa, la mamá y el papá de Ian Moche son ultrakirchneristas, usan al nene con autismo porque los cucas son todos malas personas. ¿Ahora entienden? Lilia Lemoine critica a Pergolini porque lo critica a Milei por lo que está haciendo. ¿Lo criticó por lo de Ian Moche? O sea, en vez de pedirle a la madre que deje de explotar a un menor de edad y exponerlo a situaciones incómodas por plata, criticó al presidente que expuso que utilizan al chico políticamente. ¿Qué pelotudo terminó siendo Pergolini? Lilia Lemoine, lo usan políticamente para operar como usaron a Greta. Llevar a tu nene a los medios y exponerlo es perverso. Luego, hay uno, Matías Bosset dice, el presidente de la Nación desde su cuenta oficial de Instagram atacando a un niño con autismo. Una cuenta de ellos. Falso. Los kirchneristas usan a un nene con autismo para hacer política. Ser kirchnerista es ser mala persona. Y así, por ejemplo, Traductor, una de las cuentas preferidas de Milei. ¿Por qué la madre de Ian basa su identidad en base al autismo de su hijo? ¿Realmente quiere ayudarlo si le hace afirmar una cosa en 2024 y después absolutamente lo contrario en 2025? ¿Quiere ella el bien de Ian o busca ser una influencer de situaciones especiales como tantas otras personas? No me equivoqué. La madre es una mafiosa que utiliza al nene autista para lucrar. Una ONG de Uruguay invitó a Ian Moche, la madre pidió $2.200. Alarmante sigue. ¿Puede una madre ejercer coerción sobre un chico para que haga declaraciones que no son reales? Y así sigue y sigue y sigue. Se les pasó por alto que los cucas, después de estar 3 años diciendo que Milei es autista, ahora están usando a un nene autista. Todo esto leído por un chico autista. O sea, todo esto hicieron. No es solamente el tuit de Milei, es el aparato del Estado que se despliega en Twitter para humillar a un niño autista, que lo único que había dicho es, che, me maltrataron,
che, las pensiones, che, el peaje, che, somos discapacitados, che, dennos bola. No había dicho nada más que eso. Entonces, en ese contexto, lo que hace Ian Moche es plantear que le va a hacer juicio a Milei. Y entonces plantea, hace varios videos. Primero hace un video diciendo, ya estoy bien, ya me tranquilicé, quédese tranquilo. Después se recluye, deja de exponerse públicamente porque sufre estas barbaridades. O sea, es gente realmente muy rota, muy mala. En ningún momento reparan, che, pará, tenemos que exponer la situación, hay una discusión política, la política está por encima de todo, discutamos contenido y no las personas, es muy elemental. Si vos demostrá que estás atendiendo a los discapacitados en lugar de agarrarte con este chico, pero como él genera sensibilidad, hay que destruirlo y hay que mostrar. Bueno, Ian saca un video, después la familia muestra fotos con mucha otra gente, por ejemplo, tiene fotos con María Eugenia Vidal, tiene fotos con Horacio Rodríguez Larreta. En ningún momento hay ningún archivo que los muestre kirchneristas, ninguno. Si los hubiera, tampoco está prohibido por la ley, pero no los hay, con lo cual era mentira que eran ultrakirchneristas. Sacan fotos, algunas fotos y ocultan otras. Todo eso hacen contra un niño autista. Entonces, cuando uno ve la locura de este periodo, más allá del plan económico, más allá del pasado, más allá lo ves en este episodio y lo que ves es el horror. O sea, es gente que está dispuesta a tratar de quebrar a un chico autista utilizando las redes sociales. Pero, ¿de qué estamos hablando? Hay momentos que vos decís, no quiero naturalizar esto, no quiero que pase esto, me parece mal, y creo que la sociedad, frente a estas cosas, vote lo que vote, tiene que rebelarse. Es realmente un mal ejemplo. Entonces, frente a eso, primero explican que no son kirchneristas y demuestran que no son kirchneristas, no les pueden demostrar que son kirchneristas, después dicen que se recluye, después él explica que está bien, todo eso, y después deja un video explicando por qué le hace juicio a Milei. Escuchá. Lo que a mí me molesta es que yo traté con mucha empatía de que le dimos mucho tiempo al presidente, casi un mes entero, y que todavía no ha bajado la foto. Y la verdad es que publicar la foto de un menor, siendo él una persona que es la que más poder tiene en nuestro país, es violencia institucional. Están defendiendo mi causa para que yo pueda ser feliz. Recuerden todos los niños y todos los adolescentes que tienen ese derecho, porque está inclusive en la Convención de los Derechos del Niño. Tienen que defenderse cada vez que les hacen daño, porque esto nunca lo tienen que soportar. Bueno, esto que está contando Ian es lo que presenta como demanda ante Milei. ¿Qué responde Milei? Y ahí tenés una cosa de personalidad de descripción que es increíble. Dice, niego en forma categórica y terminante todos y cada uno de los hechos, afirmaciones, interpretaciones, deducciones, imputaciones y calificaciones jurídicas vertidas en el escrito de demanda que no sean expresas y específicamente reconocidas en este informe. Niego en particular que la cuenta de la red X, Javier Milei, @jmilei, sea una cuenta oficial o institucional del PEN. O sea, era algo personal. Peor si es personal. Peor, porque vos como persona estás mostrando lo que sos. Que el suscripto haya realizado acto alguno que pueda ser calificado como una medida administrativa, acto estatal, resolución o vía de hecho administrativa legítima. Es una pavada esto. Que la publicación cuestionada configura una agresión al honor, reputación o integridad emocional del actor. No, vos decís que él es cuca y al mismo tiempo decís que ser cuca es tener una enfermedad mental, pero no es ninguna ofensa. Que el reposteo efectuado haya sido un acto de coautoría, ratificación o legitimación de agravios. Todo es cinismo. Por supuesto que el reposteo es una coautoría. Vos como presidente como persona pública, la persona que es presidente está difundiendo masivamente algo que de otra manera no hubiera tenido la importancia que tuvo. Que exista relación alguna entre el suscripto y el usuario hombre gris. Que la publicación en cuestión tenga la capacidad de generar un daño irreparable, grave, inminente y actual al actor. Que el interés superior del niño habilite restringir la libertad de expresión política en el marco de un debate público legítimo. O sea, tenés un niño autista y vos le tirás con todo el aparato del Estado para tratar de humillarlo, amenazarlo con separarlo de la madre, insultarlo de mil maneras, mentir sobre él, y eso no hay ningún interés superior, porque eso es debate público legítimo. Que el presente caso constituya una situación de urgencia que habilite la procedencia de la... Bueno, ya empiezan cuestiones jurídicas, etcétera. Y después dice lo que decíamos al principio de esta historia. De la misma manera que todos los días políticos, ciudadanos, activistas, entre otros, hacen publicaciones de sus opiniones sobre mi persona,
y lo hacían antes cuando ni siquiera ocupaba un cargo público en base a mis opiniones, yo tengo el derecho de dar mi opinión y expresarla sobre la actuación del periodismo, aun cuando en ella esté contenida en el reposteo de una publicación donde aparece la imagen del actor, o sea, de Ian, máxima que se trate de una persona pública por ser un activista. O sea, todo se resume en algo muy sencillo. Ves un presidente y ves un niño autista. El nivel de desequilibrio, de desnivel de poder entre uno y otro es tan gigantesco. Un presidente, un niño autista. Y el presidente no ve que en sus reacciones, en las de él y de todo el entorno que lo rodea, de energúmenos, tiene que contenerse porque puede hacer un daño. Yo cuento esto y pienso, ¿cómo lo veremos dentro de unos años? Cuando la sociedad votaba a alguien que se ensañaba con un niño autista, desde la presidencia de la nación. En términos de mal ejemplo, en términos de valores, etc. Hay algo que me parece que se juegan muchas cosas en esta historia. Una es la libertad de expresión. Un presidente que agrede a cualquiera que piense distinto, así sea un niño autista que no le dijo nada ofensivo, solamente está peleando por sus derechos. Tiene todo el derecho del mundo el presidente a decir, para mí Jan está equivocado, para mí estamos haciendo esto por el futuro del país, para mí había algo, estamos desarmando nido de corrupción, y se discutiría eso, se podría discutir eso. Se podría discutir, yo creo que está equivocado, que el enfoque, pero en todo caso es una discusión legítima. La discusión sobre este pibe y de su familia es una discusión realmente, lo transforma en un acto miserable. Ya no es una discusión política, es un acto miserable, no solo lo de él, todo el entorno que él tolera, retuitea y permanentemente hace. Lo de Lilia Lemoyne amenazando con separar al chico de la madre en medio de esto, en base a una noticia que ni siquiera ella da por chequeada. Todo eso es mugre de la peor calaña. Y apoyado en algo que además se emplea y que tiene que ver con la idea de destruir el Estado. ¿Alguien ha explicado alguna vez por qué joden a los discapacitados? O sea, los jodés con las medidas que tomás. Cuando protestas, los jodés con la campaña que les haces en contra. ¿Alguien puede explicar que eso tiene que ver con el equilibrio fiscal? ¿En algún momento alguien va a poder dar las cifras y explicar por qué se pagan deuda a los bonistas mucho más de lo que podría pagarse a los discapacitados para mantener el nivel de atención que tenían antes? Pero en el fondo de toda esta historia, a mí lo que más me impresiona es la personalidad presidencial, la falta de valentía para bancar lo que hizo. Lo que hizo con el discurso en Davos, lo que hizo cuando la trató de prostituta a Tamara, lo que hace ahora cuando hace con Ian Moche. No, a ver, el tipo todo el tiempo hace algo muy agresivo, pero se guarda un resquicio para argumentar que no lo hizo cuando lo acusan de hacer algo agresivo. Y es muy evidente el método. Una persona valiente lo que hace es, sí, yo me cargo a un chico autista y me lo cargo porque me lo banco. Pero como le da vergüenza lo que hace, y porque sabe que a cualquier persona sensible va a decir, che, escúchame, ¿qué estás haciendo? Dije, no, yo no lo hice, fíjense, yo no hablé de él, yo hablé de Pautino Rodríguez. O sea, es una historia realmente increíble la que estamos contando, y es de una película. Vos la contás en un documental, y no podés creer que un presidente haga una cosa así. Y te cuesta pensar que no haya, ¿qué pensará Guillermo Franco de esto? ¿Qué pensará Santiago Caputo de esto? ¿Qué pensará no sé, Luis Caputo de esto? Cuando hablan del bien y el mal, gente del bien, gente del mal y todas esas pavadas que dicen las fuerzas del cielo, cuando el objeto de burla, de humillación, de agresión es un niño autista. O sea, no sé, sentido común básico. Hay una cosa que vos te enganchás en esta historia y es muy difícil salir. A ver, salgamos, 8:30 minutos de la mañana. En la agenda informativa aparecen, quiero hablar un cachito con Débora sobre el Congreso ahora, pero voy a repasar todo lo demás muy rápido para tener un ratito para hablar con ella. Hay uno cuando ve las variables financieras ve que están mucho más tranquilas que hace 10 días. Eso en gran parte se debe a varias cosas. Una de ellas es que las tasas están muy altas. Y estamos en un momento donde hay un juego de dólar y tasas. ¿Por qué? Porque cuando las tasas están altas, es un incentivo para que un montón de gente tiene pesos en lugar de ir a dólares, que además va a estar quieto porque se acerca el techo de la banda y el gobierno contrajo deuda para tener cómo hacer para controlar eso. Entonces mucha gente dice, bueno, entonces vendamos dólares, pongamos a pesos y hagamos una diferencia en dólares muy rápida y después cambiamos a dólares y nos lo llevamos. El juego ese mantiene el dólar barato, mantiene más controlada la inflación, pero tiene muchos costos. A corto plazo tiene un costo de que en el momento que se llevan los dólares, se van dólares de la Argentina, que la Argentina necesita. Tiene un costo a corto plazo de que el dólar sigue barato y entonces mucha gente compra para turismo, para atesoramiento y se van de las reservas. Tiene un costo a corto plazo porque, porque genera todo eso
y además porque tiene un problema en términos de incentivo para que la gente, en lugar de invertir en la producción, invierta en tasas, o al revés, en lugar de recibir créditos para la producción, no los reciba porque el crédito en las tasas está muy caro. Todo eso pasa cuando la tasa está alta. Y después, a mediano plazo, tiene un costo en déficit fiscal, porque están poniendo tasas en pesos muy altas y eso hay que pagarlo. Y entonces, para pagarlo, o tenés que emitir o tenés que ajustar, por ejemplo, a los discapacitados. O sea, todo eso tiene el costo del juego dólar-tasas, que permite pensar o habilita hacerse preguntas sobre cuál va a ser el esquema después de las elecciones, porque esto seguro dura hasta las elecciones, pero después lo que se genera esto es que es una montaña de deuda que va creciendo, y que de nuevo solo se puede tolerar emitiendo, y eso genera inflación, o recontraajustando para pagarla. Entonces es una economía que queda trabada en ese juego, pero quizá en este momento lo que hay que destacar de eso es lo que está pasando con ese juego de dólar y tasas. En la agenda informativa aparece el fentanilo, ya son más de 70 los muertos, de una historia a la que le vamos a dar mucho lugar en los próximos días y que involucra a una empresa llamada HBL Pharma y a un señor que se llama Ariel García Furfaro, tipo vinculado con muchos sectores de la política, particularmente con muchas intendencias del kirchnerismo. En la agenda informativa aparece en un lugar muy destacado YPF, porque se viene un fallo de la Cámara de Nueva York sobre si la Argentina va a tener que entregar acciones de YPF o no, como parte de aquel juicio que había quedado como remanente de la estatización, tema al que también le vamos a dar mucha bolilla. Aparece la investigación sobre el caso de Diego Fernández Lima, el chico desaparecido hace más de 40 años en la casa de la familia Graf. Y ayer se conoció, gracias a la intrépida Mercedes Ninzi, la cara de Cristian Graf, que es el compañero de escuela de Diego Fernández Lima, en cuya casa aparecen los restos. O sea, el principal sospechoso de esta historia, que simplemente no quiso declarar. Se presentó ante la justicia, se puso a disposición, el crimen está prescripto, o sea, no hay manera de juzgarlo. Pero ¿quién le quita a este tipo la sospecha de que llevó un amiguito a la casa y está ahí enterrado? ¿Qué sé yo? Y en la agenda informativa aparece un hecho muy estremecedor, que es la muerte de Miguel Uribe, el candidato favorito a ganar en Colombia. Colombia está estremecida por ese tema. Un país muy violento, pero que hacía muchos años que no tenía un candidato asesinado, como es el caso de Miguel Uribe en estos días. Volvemos, rebobinamos un poquito, y ahora sí es el momento de hablar un cachito con Débora de lo que va a pasar en el Congreso esta semana. Mapa general. Mapa general. ¿Te acordás que la semana pasada contamos que al gobierno le entró la Balubi? Más bien le entraron 12 Balubis porque se anotó 12 derrotas al hilo en diputados. Entre otras cosas, se había emplazado a varias comisiones para que trataran varios proyectos de ley que al oficialismo obviamente lo complican y que justamente busca frenarlos en comisión. Por un lado, esta semana, hoy puntualmente a las 5 de la tarde, la oposición va a volver a intentar destrabar la comisión libre, esa comisión que busca investigar si el presidente Javier Milei tiene de alguna manera cometió fraude al difundir lo que se conoció como la criptomoneda Libra, ¿no? Recordemos que esa comisión se creó hace 4 meses y no puede avanzar, entre otras cosas, bueno, porque hicieron toda una trampita ahí en el oficialismo y aliados, y a la hora de elegir a las autoridades de esa comisión siempre se produce un empate. Entonces, al haber un empate, no se puede definir quién es el presidente. Bueno, parece que encontraron una salida, que es redefinir la manera en la que se elige al presidente de esa comisión, y de ser así quedaría en manos de la oposición, y ahí empezaría la investigación. Esa comisión va a tener 3 meses de duración, donde se va a poder solicitar documentación, van a poder ir a declarar testigos. ¿Sabés quién la va a presidir? Todavía no se sabe. La propuesta, la persona que se propuso por la oposición es Sabrina Selva, diputada de Unión por la Patria, se referencia en Sergio Massa, es del Frente Renovador. Pero bueno, hay que ver. Hoy a la tarde te termino de contar si finalmente se concreta ese nombre o se busca un nombre intermedio para, si querés, sumar voluntades del otro lado. Entonces, el primer tema, Comisión Libre, pareciera destrabarse. Sí, y si se destraba, el oficialismo finalmente no le salió muy bien, porque viene posponiendo esto desde hace 4 meses y al final va a tener el tema en agenda en medio de la campaña, y si se le sigue complicando el asunto, como venimos viendo sobre todo en la justicia de afuera, y acá también debería haber novedades en los próximos días, bueno, le puede jugar en contra, sobre todo porque si avanza, el reglamento puede establecer
que funcionarios se vean obligados a ir a dar explicaciones a la comisión. Qué fuerte. Inclusive Karina Milei. Y esa era la principal preocupación que tenía el gobierno, era Karina Milei Fuertísimo. respondiendo respuestas ante los diputados. Ese es el primer punto. Segundo punto, y en medio de lo que fue el cierre de las alianzas, que tuvimos por un lado 4 gobernadores que sellaron un acuerdo con La Libertad Avanza, que son Esdero, Frigerio, Cornejo y Jorge Macri, y a poquitos días de que sea el cierre de listas, que es ahora el 17, mañana en comisión también se van a tratar 2 proyectos de ley que le interesan, y mucho a los gobernadores, que tienen que ver con el reparto de fondos, por un lado de los ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional, que Javier Milei en vez de distribuirlos se los queda para sí. Y por otro lado, con todo lo que se recauda del impuesto al combustible, que va a unos fideicomisos, los gobernadores dicen, dame parte de eso y nosotros hacemos obra. Bueno, así que yo pondría la lupa en cómo van a actuar los diputados de esos gobernadores. Obviamente están esperando algún tipo de gesto por parte de la Casa Rosada, que de alguna manera se les ceda parte de esos fondos que vienen pidiendo. Se me ocurren muchos gestos que la Casa Rosada puede hacer. En general, no muy elegantes. Pienso en crema pastelera, bueno, no importa. Por ejemplo, claro. Y por otro lado, yo también seguiría de cerca cómo juegan los gobernadores de este bloque de gobernadores que se armó, que es Provincias Unidas, donde están Maximiliano Puyaro, para que lo esté anotado, Martín Yallora, Claudio Vidal, Carlos Adir y Nacho Torres, que ayer Nacho Torres, atención, que le pegó hoy muy fuerte al PRO por haberse aliado con La Libertad Avanza. Así que esos son otros 2 temas que hoy en diputados, que mañana, en diputados se va a buscar dictaminar. El tema que para mí es central, discapacidad. Bueno, discapacidad tiene ya aprobación de las 2 cámaras. Ya fue sancionado y Javier Milei lo vetó a los 10 días. Sí. Lo primero que puedo decir, ¿qué pensás que va a pasar con ese veto? Porque para mí es el veto más increíble. Yo no puedo creer que él haya vetado, pero es la lógica de Milei. No le interesa atender a los discapacitados. No, es lo que dijo Ian. Me sentí negado. Bueno, lo mismo le pasa a todas las personas con discapacidad que van y se manifiestan ahí en el Congreso, que olvidemos que no solo afecta a las personas con discapacidad, sino también a los prestadores. Digo, afecta a todo el ecosistema que se le dice con discapacidad. Esta ley lo que busca es que justamente se actualicen los nomencladores, que se repartan lo que son las pensiones no contributivas, que este año se pidieron unas 500.000 y se aprobaron apenas 500 bajo la excusa de lo que es las auditorías, para que no se repartan de manera discrecional o política partidaria, si querés. Bueno, ¿qué pasa? Va a ser tema de campaña. La oposición ya lo puede tratar, primero en diputados y después en el Senado. Pero la estrategia va a ser: frenemos esto y tratémoslo en el medio de la campaña, por un lado, para presionar a aquellos diputados que van a ser, si querés, los átomos sueltos, como decía, atendeme este dato que dijo Jorge Liotti el fin de semana en La Nación. 158 diputados votaron, en este caso, por la ley de financiamiento universitario. De esos, 84 se les termina el mandato a fin de año. Y si Milei si Milei los suma para sus listas, ahí podría, si querés, peligrar de alguna manera el veto a discapacidad. Recordemos que se necesita 1/3 para blindar el veto. Ahora bien, si quedan, si querés, Pato Rengo, o quedan despechados por la lapicera de Karina Milei, ojo, porque pueden sostener ese veto. Pero en principio lo que va a hacer la oposición es apuntar contra el gobierno y contra los que banquen ese veto, diciéndole que son los impulsores de la agenda de la crueldad. Muy bien, 8:40 minutos de la mañana, gran informe de Débora. A ver, de todo lo que fuimos diciendo, Yami, decime qué pensás, qué sentís. No, primero con respecto a lo de Ian, mientras vos hablabas, yo pensaba, no hay defensa posible porque es un niño. Decía, es un adulto contra un niño. Primero eso. Después, todo eso que él arma tiene que ver con la crueldad, tiene que ver con tratar de defenderse de algo. Él, la verdad, me parece increíble, me enoja. O sea, como que todo el tiempo me pasa eso. Mientras vos contabas toda la secuencia, incluso lo que él contestó, me parece que no solo lo hizo esta vez, sino lo hizo cada vez que tuiteó, que dijo, no, es a modo personal. Tenés una verificación presidencial. Por más de que vos sigas con ese argumento, no existe. No es, sos el presidente de un país. Digamos, ya está. No sos una persona común. Entonces, cuando él también decía eso, o lo escribió, o lo puso en su defensa, me enojó muchísimo. Y en definitiva es eso, es contra un niño. Pero lo que dice Debo también me preocupa,
en esto que tiene que ver con la discapacidad, porque nosotros obviamente hacemos el foco en las personas con discapacidad, pero el tema es todo lo que hay alrededor. Digamos, más allá de la discapacidad misma, hay un montón de prestadores, un montón de servicios que esa gente necesita para tener una vida un poco más digna, ¿no? Y avanzar en tratamientos y demás, que no están contemplados, por lo menos por este gobierno. Entonces, obviamente, me enoja muchísimo. Debo. No, a ver, yo ya el presidente no espero que no sea cruel. A ver, desde la campaña, el primero que no pudo responder si creía o no en la democracia. Después los ejemplos que usaba, que el Estado era los nenes. Bueno, a mí lo que más me preocupa es la oposición, que no dice nada cuando en el kirchnerismo salían, y con razón en muchas ocasiones, en este caso no dicen nada, se terminan aliando con el gobierno, le terminan votando las leyes, miran para otro lado, y si hay alguien que le puede poner límite a esto, es la oposición. No digo por ahí en sus pronunciamientos sobre Ian, digo en este tipo de leyes y demás. Así que yo insisto con esto, hay que poner la mirada en la oposición que está haciendo funcionar este gobierno muchas veces. Al final Javier Milei termina teniendo razón cuando decía que eran juntos por el cargo. Porque por sostenerse una banca en el Congreso termina silenciando... Aceptando cualquier cosa. Exactamente. ¿No es? Empiezan a recalcular un poquito, ¿no? Algunos Viste que sí, ayer pero Margarita despechando. Stolbizer dijo, Sí. bueno, yo la verdad pequé de inocente, no sabía que iban a usar la delegación de facultades para esto. Miguel Pichetto diciendo, y la verdad que disolver Vialidad Nacional no estaba previsto cuando le votamos la ley bases y demás. Pero es cierto, hay inacción de la oposición. No, a mí siempre lo que me sorprende de todo lo que venimos contando es un gobierno que no puede reconocer que se equivocó. Aun cuando reconocer que se equivocó lo beneficiaría en términos políticos. Levantar el tuit. Totalmente. Además, no te enterás si borra un tuit, porque tiene 1 millón de tweets por día, no te enterás. Pero que fuera noticia. Ponle que todos dirían, porque seguramente el abogado de la familia Ian te avisa, che, levantó el tuit. Lo borró. Claro. Lo borró por acuerdo judicial, es noticia. Y sería una buena noticia. Así como cuando dice, no insulto más, y todos dicen, ay, qué bueno, no insulta más. En todo. Entonces te alejas menos, porque el tipo deja de insultar y un día te olvidaste que una época insultaba. Pero Esa postura de todo marcha acorde al plan constante termina siendo obviamente perjudicial para el gobierno. Y bueno, a mí me sorprende que vaya a morir con las botas puestas en esa la estrategia. pelea contra un chico autista. Ayer me reía con mi mujer porque últimamente Tamara me carga diciendo que yo soy un viejo mujiquero. Porque digo frases como mujica, como... Y entonces, últimamente me pasa que a mí me sorprende la gente mala. Es una pelotudez, pero cuando ves la maldad vista de una manera tan evidente, yo no le pido a los políticos sean buenos, pero que haga esto, que vos decís, pero ¿por qué alguien se...? A ver, es lógico que un chico autista esté angustiado porque le recortan el apoyo a su familia, Claro. etcétera. Es lógico que se quiebre en televisión. Explícale, Te agrego contale algo. por qué, recibilo. No tenés que recibir solamente a los nenes que te aplauden y te abracen y se emocionan cuando te ven. Por ahí él te está pidiendo una reunión, recibilo. Explica, es tan obvio, tan elemental en términos políticos y humanos, pero bueno, es lo que hay. Solo la noticia ya era sorprendente. Ayer, bueno, se presentó Milei en contra de Ian Mochi, qué sé yo. Cuando hiciste todo el recorrido de Impresionante. todo lo que pasó, Estremecedor. no lo puedes creer. Es increíble. No, Eso- y también pensaba que iba a ser la justicia con respecto a esto, porque también marca un precedente, ¿no? Digamos, estamos hablando de eliminar un tuit, tampoco es gravísimo. Y digo, la justicia va a fallar a favor de Milei, que tiene razón, y digo, la justicia va a fallar lo que esperamos todos, que le diga, che, borrá ese tuit, bajalo y ya está. Yo te digo, ¿Qué hará la vos justicia sabés que ahora? es importante, pero no es lo más relevante. No, ¿Sabés pero por qué no es lo más- ayer no, me yo preguntaba te digo eso, que sí. porque la discusión Pero está ¿sabés por ahora qué- a ¿sabés nivel por qué no es judicial. lo más relevante? Porque Milei ya perdió esta pelea. Sí. Es decir, ya está, estás peleando cuando un chico autista, no tenés manera de ganar, no tenés manera de ganar. Así cuando él no tenga razón, pero además la tiene. O sea, es toda una cosa muy de... qué sé yo, finalmente uno pregunta, ¿qué hace un tipo así ahí finalmente, no? 8:46 minutos de la mañana, momento que Yami te cuenta la temperatura y te regala